no quiero regresar, ya me acostumbré, la computadora es lo mejor para mí, no sé para qué vamos a regresar. Otros al revés, que están muy deseosos de ir y están sumamente entusiasmados con la posibilidad de regresar a clases. Vamos a ver cómo manejar los aspectos emocionales de este regreso a clase, y para eso nos acompaña la psicóloga clínica Francesca Origi, quien es psicoterapeuta especialista en pareja y relaciones familiares, ansiedad, duelo y bienestar. Licenciada, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Doctor Elmer Huerta, es un honor estar en esta entrevista con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, tocando este tema tan importante que está pues en el pan de cada día, en la conversación de cada día de padres, cuidadores, profesores y niños, como bien lo dice usted. Así es. El gusto es nuestro, licenciada. Muchísimas gracias. Más bien, ustedes son personas sumamente ocupadas y para nuestros oyentes y televidentes, el tiempo que ustedes les dedican es muy valioso. Gracias por eso. A ver, empecemos lo básico. ¿Cómo manejar los dos extremos? Hay niños que se han acostumbrado, dicen, licenciada, a las computadoras. Dice, ¿para qué regresar? Además tengo miedo de contagiarme y no sé qué y no sé cuántos. Yo quisiera seguir en la computadora. Ese es un grupo de niños. Y otro que al revés, dice, mamá, yo no quiero ir porque me da miedo, tanto tiempo que no veo a mis amiguitos, etcétera. ¿Cómo manejar estos aspectos de la ansiedad en los niños que quieren regresar a la escuela? Claro que sí, bueno, sí, definitivamente son diferentes reacciones, pero tenemos tanto tiempo en esta situación que es normal que, que ahora que haya un cambio genere ansiedad, ¿no? Ansiedad a socializar, ansiedad a contagiarse, ansiedad a la separación de los padres que hemos estado tan pegados a nuestros hijos en este tiempo, que ansiedad que viene a los padres y ansiedad que le surge a los niños, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudarlos? Primero que nada, como padres, tenemos que gestionar nuestras emociones primero, porque de nada sirve que estemos diciéndole a nuestros hijos, pero tranquilo, cuando nosotros estamos súper nerviosos. Ellos lo perciben y no ayudamos en nada, ¿no? Correcto. Entonces, Ujú. a los padres, hacerse cargo, ¿no? De sus propias emociones, de su propia ansiedad, validarla, porque por supuesto que es una situación de repente nueva, ¿no? Y que nos puede saltar la preocupación del contagio. Entonces, número uno para padres y para nuestros niños es validar nuestras emociones. No decirle, no tengas miedo, o nosotros mismos, ¿no? No decirnos, no pasa nada, no negar que tenemos esta preocupación. Hay que validarla, doctor, porque mientras nosotros lo validemos, podemos gestionarla desde el lugar en el que nosotros podemos decir, ok, ¿ahora qué hago con eso? Entonces, voy a respirar, voy a aceptar la realidad, que ¿cuál es? La realidad es que nada nos va a dar certeza de que no vamos a contagiarnos o que sí vamos a contagiarnos, ¿no? Entonces, tolerar esta incertidumbre es natural que genere ansiedad, pero es algo que nosotros, es un riesgo que tenemos que aceptar. Claro, y para eso tenemos que educarnos, tenemos que leer cómo es el contagio, cómo nos podemos defender, es decir, ubicarnos, como usted dice, licenciada, en la realidad. Educarnos básicamente para que Así una es. vez que nosotros, los padres, desarrollemos esa educación y ese entendimiento de la realidad, se lo podamos transmitir a los hijos. Muy bien, supongamos que ya hacemos eso y que nosotros estamos tranquilos. ¿Cómo le hablamos a los niños? Sí, bueno, va a depender bastante de la edad del niño. Si es un pequeño, por ejemplo, menor de 6 años, podemos utilizar información que ellos puedan entender. Por ejemplo, podemos darles un poco de seguridad utilizando el pensamiento simbólico que ellos tienen. Es decir, mira cómo los superhéroes, ¿no? Si, aún sin estar 100% seguros de que lo van a lograr, se enfrentan a sus miedos y lo hacen y les va súper bien, son muy valientes, así tú también lo puedes hacer. Otra cosa que puede ayudarles es llevar al colegio algo simbólico, por ejemplo, el coleto, la liga de pelo de la mamá, o de repente una medallita o algo que pueda hacerlos sentir a ellos no tan separados de casa y del entorno seguro en el que han estado todo este tiempo. No, la comunicación tiene que ser abierta, no hay que decir, no hablen de COVID, no hablen de contagio, no hablen, no, hablemos de eso. Es decir, no necesariamente tenemos que hablar demasiado, no hay que exponernos ni hacer drama, pero si salta de ellos la comunicación, estemos en apertura, abramos la comunicación. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te haría sentir a ti más seguro de ir? Y sobre todo enfatizar, doctor, en que estamos tomando todas las medidas, tanto el colegio como nosotros, de precaución.
¿no? Si no, no abrirían los colegios. Eso es la información que podemos manejar con ellos cuando son pequeños. Claro. Y Cuando son para un poco más responder, grandes, sí. perdón, solamente, y para responder bien a esas preguntas, nuevamente regresamos al punto que dijimos hace un momento. Tenemos los padres que estar bien informados y saber la ciencia de cómo es que se hace el contagio, etcétera, etcétera, para poder adecuar esa respuesta a nuestros niños. Disculpe, en los más grandecitos. Absolutamente. Sí, absolutamente. Tenemos que nosotros primero hacer nuestro trabajo. Y bueno, a los niños que son, por ejemplo, mayores de 6 años o que de repente están en la época de la pubertad, 10, 11, 12 años, ya los podemos hablar con un poquito más de realismo. No tenemos que ser crudos, pero sí tenemos que hablar del contagio no como algo de que no va a suceder, sino simplemente hablar con naturalidad de que tenemos las medidas preventivas para el contagio y que si se da vamos a también tener todos los recursos para llevar ese proceso si se diera el caso y desmitificar, porque en este periodo de edad mucha información llega a los niños por medio de los pares o por medio de los medios, de repente unos medios que tal vez no son tan científicos. Correcto. Y pues Ujú. llegan con muchas ideas y esta ansiedad se hace mucho más intensa. Entonces, poder darnos, sobre todo en la primera etapa de adaptación, el tiempo necesario para conversar, sentarme, no en el camino, sino sentarme y decirle qué piensas de esta situación, cómo te sientes, y desmitificar o desmentir algunas historias que se crean en el ambiente. Ujú. Perfecto. Y ya en los más grandes, en los adolescentes de 16, 17 años, ¿cómo es? Sí, ahí tenemos una misión importante como padres y como profesores, ¿no? Porque por un lado les vamos a decir, siéntanse seguros de regresar al colegio o a los centros educativos, y por otro lado les vamos a decir, por favor, cuídate y toma todas las medidas de precaución. Entonces, digamos, esta información de ida y vuelta puede ser un poco difícil de manejar, pero con ellos hay que hablar con mucho más realismo y hay que validar que ellos puedan estar sintiendo miedo a contagiarse o miedo a que se contagien los. Correcto, porque ellos ya tienen también sus propias ideas, sus propias convicciones, y al tener sus propias ideas y sus propias convicciones ya es un poquito más difícil, ya son como pequeños adultos en ese sentido, y ya nos cuesta un poco más convencerlos. No es como a los niñitos en que también tienen sus ideas, pero al niñito se le convence quizás mucho más fácilmente, mientras que a los adolescentes de 17, 16, 18 años ya ellos dicen, mira mamá, tú podrás explicarme lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? La cosa a mí me parece que es así. Entonces ya empieza, digamos, un capítulo nuevo que es la negociación con los más grandes. Entonces, qué importante lo que nos ha dicho la licenciada Francesca Origi, que es muy importante que podamos conversar. En cada grupo de edad lo importante es la transparencia, la conversación, el escuchar a nuestros hijos, y yo me quedo con lo que nos dijo la licenciada, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, de que lo básico aquí, lo básico, importante, es que el papá y la mamá estén preparados. Entonces, señor, señora, nos toca a los padres de familia prepararnos, leernos, estar al tanto de la ciencia, para que estando al tanto de la ciencia podamos nosotros eh, saber cómo conversar con nuestros hijos y tener las respuestas basadas en ciencia y evidencia que los puedan ayudar. Agradecemos muchísimo a la licenciada Francesca Origi, que nos ha atendido desde España. Muchísimas gracias, licenciada. Nosotros vamos a regresar, no se vayan, y empezamos nuestro consultorio